Buenas noches, vamos a hacer una breve explicación de lo visto en la última clase. En primer lugar, vamos a ver los accionadores. En primer lugar, el cilindro simple efecto. La característica del cilindro simple efecto es que tiene solo una entrada de aire. Cuando el aire ingresa, empuja el resorte y hace salir el pistón. Cuando deja de entrar aire y a este mismo le permitimos la salida, el resorte va a hacer presión hacia el lado contrario, sacando el aire por la vía correspondiente. En segundo lugar, tenemos un cilindro doble efecto. La característica de este es que tenemos dos entradas de aire, una por atrás y una por adelante. Cuando nosotros ingresa el aire por la parte posterior, el cilindro avanza y para que el cilindro vuelva, en primer lugar tenemos que ingresar aire por la parte delantera, pero a la vez darle la posibilidad de salir el aire a la parte de atrás. Si en algún momento entra aire por los dos lados, el cilindro quedará estático. Y en tercer lugar vemos el motor, también con dos entradas de aire. Esto es lo que nos permite el sentido de rotación hacia ambos lados. Luego vamos a ver las válvulas. En primer lugar tenemos una válvula 2-2. Recordemos que las posiciones eran la cantidad de cuadrados que tenían las válvulas y las vías la cantidad de vías que tocaban los costados. En este caso siempre vamos a contar sobre el lado derecho, por una cuestión de convención, tenemos una, dos. Bien, dos cuadrados significa dos posiciones, dos cosas que tocan los bordes son dos vías. Entonces, recordemos, ahora a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo los números. El 1 es siempre entrada de aire, el 2 es siempre salida de accionamiento. Los números pares son salida hacia accionamientos. El 1 es siempre entrada de aire, entonces repasamos: válvula 2, 2, dos vías, dos posiciones. En este caso tenemos una válvula 3-2, son tres vías, 1, 2, 3, dos posiciones, pues tiene dos cuadrados. Repasemos: el 1 siempre entrada de aire, el 2 accionamiento, y en este caso el 3 va a ser la salida de aire. Todo aire que salga por los números impares mayores a 1 va a ser salida de aire hacia el exterior, es aire que se pierde. En este caso tenemos una válvula 4-2, lo mismo: el 1 entrada de aire, el 2 y el 4 salidas de accionamiento y el número 3 salida de aire perdida. En este caso vamos a tener una válvula 5-2, 5 vías. Si no contamos los números y contamos la cantidad de vías que tocan el exterior del cuadrado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Una válvula 5 vías, dos posiciones. Una vez más, el 1 entrada de aire, los números pares en la parte superior siempre accionan algún movimiento o accionan otra válvula, y los números impares mayores a 1, el 3, el 5, el 7 en el caso de tenerlo, son salidas de aire hacia el exterior. En este caso vamos a ver una válvula 5-3, 5 vías, 3 posiciones. Bien, los números coinciden siempre igual. Y acá tenemos un depósito de aire comprimido o un tanque. Esto lo que nos va a permitir más adelante es usarlo como temporizador a la hora de trabajar con neumática pura. Ahora, en cuanto a las válvulas, vamos a trabajar un poquito más. Vamos a correr. Yo haciendo doble clic me va a abrir un menú. Entonces vamos a recordar qué era cada uno de los esfuerzos musculares. Recordemos que los esfuerzos musculares son los accionamientos que puede hacer un operario. Bien, tenemos un pulsador con enclavamiento. Recordemos que el enclavamiento, el ejemplo que dimos, es el botón de emergencia del torno, que nosotros lo presionamos, queda presionado hasta que lo giremos y se destraba. Bien, pulsador con cabeza de hongo, pulsador eh, con enclavamiento. En este caso vamos a tener una palanca con enclavamiento y un pedal con enclavamiento. Generalmente nosotros vamos a usar los primeros cuatro, ya que son los que disponemos en la escuela. El resto, el pedal y la palanca, lo podemos utilizar para un trabajo teórico, para un ejercicio. Entonces tenemos esfuerzo muscular y del otro lado vamos a poner
el resorte. En este caso se llama retorno por muelle. Bien, esto es lo que vamos a usar en la primera parte del año. Entonces, una vez más, recordemos el nombre completo. Es una válvula 3 vías, 2 posiciones, válvula 3-2 con accionamiento manual y retorno por muelle. Bien, una vez más, válvula 3, 2 posiciones, 3 vías, 2 posiciones con accionamiento manual por pulsador y retorno por muelle. Bien, seguimos. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos la fuente de aire, que en nuestro caso la fuente de aire es el aire propio que tenemos en el ambiente, un compresor, ya todos ubicamos el compresor, una unidad de mantenimiento. Recordemos que la unidad de mantenimiento tenía dos principales funciones. En primer lugar, tenía una trampa de agua, ya que cuando nosotros comprimíamos el aire, esto lo que hacía es que el agua cambie de estado, entonces en la trampa de agua caía para que no pase a las válvulas y a los cilindros, ya que eso podía deteriorarlo, y en segundo lugar podía tener la posibilidad de regular la presión. Tenemos una válvula 3-2 con accionamiento manual y retorno por muelle y un cilindro simple efecto. Vamos a iniciar la simulación. Entonces ahí vemos como el aire queda trabada en la T transversal y la salida de aire se permite de 2 hacia 3. Vamos a presionar, el aire circula de 1 hacia 2 y llena. Cuando nosotros soltamos, les permitimos la salida de aire, entonces con la fuerza del retorno por muelle, del resorte, el aire va saliendo de 2 hacia 3. Si nosotros en este caso cambiaríamos esta válvula y pondríamos una válvula 2-2, lo que nos va a permitir es, vamos a hacerlo como se debe, vamos a ponerle los accionamientos, una válvula 2-2 con accionamiento manual y retorno por muelle. Nosotros vamos a accionar de 1 a 2, le permitimos la entrada de aire hacia el cilindro, pero luego al no tener un número impar superior a 1 no nos permite la salida, por lo que nuestro cilindro va a quedar ahí hasta que nosotros desconectemos el cilindro o la válvula. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos al principio lo mismo, una válvula 5-2, ¿sí? 5 vías, 2 posiciones. Vamos a hacerlo en este caso con una palanca a modo de ejemplo y un retorno por muelle. Entonces, recuerden siempre, el 1 es entrada de aire, el aire circula de 1 hacia 2. En este caso, las flechitas que veían es que están llenando el compartimiento delantero del cilindro. Cuando nosotros accionamos la palanca, en este ejemplo, el aire circula de 1 hacia 4 para llenar la parte trasera y de 2 hacia 3 para permitir la salida del aire de la parte de adelante. Cuando nosotros soltamos, se invierte. De 1 pasa hacia 2 llenando la parte delantera y de 4 circula hacia 5. ¿Sí? Lo volvemos a ver para que no queden dudas. Ahí tienen el sentido del aire, cómo circularía. Bien, cualquier otra duda me pueden consultar por el Classroom. Saludos.